Buenas tardes, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el pensamiento económico neoclásico. El grupo se encuentra conformado por los estudiantes Andrea Licón Ordóñez, Jesús Daniel Medina Sánchez, Ana Mercado Aguilar, Carolina Rodríguez Góez y mi persona, Sara Ruiz Vega. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se aplica por sus costes, es decir, por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, que esto vendría siendo el valor que se le asigna a la última unidad consumida, que vendría siendo el lado de la demanda. Los orígenes del neoclasicismo se encuentran en las ideas de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más rigurosa, basada en modelos matemáticos objetivos y alejados de determinantes históricos. Los supuestos establecidos en el pensamiento neoclásico surgen a partir de 1870, con la intención de reformar los juicios establecidos por sus antecesores y, consecuentemente, formalizar la economía a través de las matemáticas. Además de esto, de comprender los planteamientos de las distintas escuelas que conforman este pensamiento, austríaca es la cual sugiere que el valor económico proviene de las preferencias del individuo. Por otro lado, la francesa propone apoyar el libre comercio y favorecerse de las ventajas comparativas de los países. La inglesa desarrolla el concepto de utilidad marginal. Se habla entonces de un comienzo de un nuevo pensamiento clásico, tiempo después de que este surgiera y de que algunos economistas de diferentes tipos de escuelas, como por ejemplo el economista Karl Menger en representación de la escuela austríaca, León Walras de la escuela francesa y William Stanley, junto con Alfred Marshall, que eran voceros de la escuela inglesa, atravesaron antiguos preceptos en conjunto de unas modificaciones que eran influenciadas por la racionalidad de los consumidores y productores y por supuesto también influenciados por el cálculo matemático, ya que pues este se contemplaba como un lenguaje que era meramente económico y que pues por ende debía ser utilizado como tal, como una herramienta que les permitiera solucionar las cuestiones que planteaban la economía. Todo esto pues con el objetivo de dar una respuesta así a esos problemas que se presentaban en ese momento, problemas sociales y económicos, pues que también eran argumentados de que pues junto con esa investigación económica que se hacía tenía que ir estrictamente acompañado de ejemplos que tuvieran lugar con el mundo real y con lo que se estaba viviendo en ese momento. Sobre este pensamiento habían tres supuestos que eran básicos. Estaba el primer supuesto de los productores y consumidores que cuando eran racionales, el segundo supuesto que decía que las personas siempre buscaban la maximización de esa utilidad o esa satisfacción cuando empezaban a demandar o a ofertar bienes y servicios. Y el tercer supuesto que decía que las personas y las empresas actuaban meramente de manera independiente, basándose en información propia que era completa y pues relevante. Hablando sobre los aportes que dieron las escuelas a este pensamiento neoclásico, tenemos que la influencia de la escuela inglesa comienza en el año 1890, cuando Marshall esto desea publicar su libro que se llama Principios de la Economía, en el cual, pues, como dice su nombre, empieza a compartir principios que rigen la economía desde lo bienestar, ya que pues él creía firmemente en que la gran finalidad que tenía la economía era acabar completamente con la pobreza y pues además de esto desarrollar el concepto de utilidad marginal. Con respecto a la escuela francesa, uno de sus principales aportes y más fuerte ha sido apoyar firmemente el libre comercio. Y pues con esto también venía a beneficiarse de las ventajas comparativas entre todos los países, pues beneficiándose los unos a los otros. Y posteriormente, en cuanto a la escuela austríaca, sugiere que el valor económico se deriva de un juicio que expresa la preferencia individual de cada uno. Esto lo llamamos subjetivismo. Bueno, de las anteriores nociones pues aparecen los distintos aportes que componen este título económico. Empezaré diciendo que una de las oposiciones propuestas por los neoclásicos es que la oferta y la demanda de factores determinan los precios
y también determina el equilibrio de mercado. A la vez, esta también determina la renta y sus distribuciones entre los agentes económicos. Estos agentes económicos pues son los dueños de los factores de producción. Bueno, la anterior premisa hace referencia a que, a diferencia del pensamiento clásico, aquí no existen las clases sociales, solo participan consumidores y productores, llamando agentes económicos. Asimismo, pues estos mencionan que una economía competitiva existe cuando hay una tendencia al pleno empleo de todos los factores productivos. Cabe destacar que aquí estos factores productivos pues son totalmente empleados a largo plazo, suponiendo entonces que hay precios que son flexibles y también que se estaría apoyando la ley de Say. Como complemento, aquí podríamos decir que cada individuo pues entra al sistema de una manera simultánea como consumidor y como propietario de los factores de producción. Una vez que ya se haya determinado los precios de cada bien y de cada servicio y también de los factores de producción, pues ya se habrá resuelto simultáneamente el problema de la distribución del ingreso. Este pues resulta en la cantidad de factores que el propietario, cada individuo y también de los precios de los factores. En otros términos, cada Homo economicus es pues un dueño de cierta cantidad de factores productivos y de sus ingresos. Estos dependen pues del uso que se emplee de estos. Ahora bien, otra contribución es que el valor de un bien pues depende de la importancia como medio para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, que el juicio que una persona hace sobre la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad en comparación con los clásicos, pues aquí estaríamos hablando más de la teoría del valor, que como objetivo pues se declararía la teoría del valor subjetivo. Entonces, al igual que los antecesores representantes del título económico pues manifiestan que el Estado no debe intervenir en la economía a menos de que haya una falla en el mercado, podríamos decir que hay una existencia de externalidades, una ausencia de competencias o una asimetría en la información. Entonces este agente que es excluido solo debe participar para solucionarlo y después se debe retirar. Entre pues, las principales disparidades del pensamiento clásico podemos concebir los precios y también el valor relativo de los bienes. Aquí podemos decir que los clásicos señalan pues este precepto por sus costes o por el lado de la oferta, mientras que los neoclásicos pues el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal y el valor que se le asigna a la última unidad consumida se hace por el lado de la demanda. Bueno, por otro lado, pues los clásicos consideran que el valor de los bienes y de los servicios se determina por el coste de los factores. Sin embargo, los nuevos clásicos sugieren que el valor se decreta por la utilidad que la mercancía reporta a sus consumidores y también que se determina por su escasez relativa. Es decir, entre mayor sea la utilidad, pues los consumidores estarán dispuestos a pagar más, y entre más escaso es un bien, entonces mayor es el valor que éste tiene. Continuando con el tema que se está tratando, hablaré de las tres leyes de Goosen. El pensamiento neoclásico va de la mano con la ley de Goosen, leyes económicas elaboradas en 1854 por el economista alemán Hermann Goosen. Esta última construida sobre el consumo y la utilidad que dan los consumidores a los bienes. En momentos en los que William Stanley se encontraba desarrollando la teoría marginalista, autores como Goosen, de la misma forma, hablaban sobre lo que a posteriori serían consideradas como parte de las teorías elementales que presenta dicha teoría.
Así pues, las leyes de Bosen son tres leyes basadas en el consumo y la utilidad que dan los consumidores a los bienes, con base en la utilidad marginal y no como defendía la escuela clásica, con base en la teoría del valor trabajo. La ley de Bosen se divide en tres. La primera ley fue la utilidad marginal decreciente. En otras palabras, una teoría que nos muestra cómo el valor de un bien, en tanto en cuanto vamos teniendo y consumiendo más unidades de dicho bien, el precio, así como el valor de estas unidades se va reduciendo progresivamente. Un ejemplo de esta primera ley es cuando tenemos sed y bebemos agua. El primer vaso de agua que bebemos por nuestras necesidades presenta una mayor utilidad y por ende un mayor valor. Pero con el paso del tiempo, conforme vamos bebiendo más vasos de agua, la utilidad va disminuyendo a la vez que lo hace su valor. La segunda ley fue la de la igualdad de utilidades marginales ponderadas, es decir, no podemos satisfacer todas las necesidades hasta saciarnos, ya que dicha satisfacción es la consecuencia de que se igualan las distintas utilidades marginales obtenidas de los distintos bienes. En esta teoría hablamos de que aborda la maximización de los recursos, así como esa necesidad de administrar los recursos limitados para satisfacer unas necesidades ilimitadas. La tercera y última ley fue la de la escasez. En otras palabras, debemos tener en cuenta que la escasez es una condición previa para el valor económico, ya que de no haber escasez tampoco habría valor. Y como sabemos, la escasez determina el valor de un bien. Cuantas más unidades hayan de un determinado bien, de acuerdo con Gosen, su valor tiende a cero. Alfred Marshall fue un destacado economista, considerado como el fundador de la escuela neoclásica. Empezó su carrera como profesor, abordando disciplinas como la economía, la filosofía y las matemáticas. Cabe recordar que Alfred Marshall se llevó el premio al mejor trabajo en cuanto a la elasticidad de precio, demanda y el excedente del consumidor. Ahora bien, para los neoclásicos, su principal objeto de investigación es la forma en que los precios son determinados, por lo que Marshall establece que para comprender el funcionamiento del sistema de mercado, era necesario analizar el comportamiento de productores y consumidores, y de esa manera pues observaría la demanda como una tabla que mostraba las relaciones entre precio y cantidad, y que para que se diera un aumento en las compras era necesaria una disminución en los precios. La demanda no explica por sí sola la formación de los precios, y es aquí donde Marshall entra en juego de la oferta, estableciendo para los empresarios que a medida que aumenta la producción de los costes, estos se incrementan, y pues de esta forma los empresarios, tratando de conseguir un máximo beneficio, estarían luchando por reducir los costes y buscarán tener las combinaciones de factores al menos coste, y consecuentemente pues obtener un nivel de producción deseado. Como conclusión de su pensamiento es que la demanda se determina por la utilidad marginal y la oferta por los costes de producción. Otro concepto fundamental a mencionar y que se le debe a Marshall es el de la elasticidad. Gracias a ella será posible conocer cómo una evaluación de los precios podría afectar a la cantidad demandada, y en este caso se da origen a lo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda. Otros aportes relevantes de este economista son los nuevos términos a las ciencias económicas de los bienes complementarios y los bienes sustitutivos. Se debe recordar que los complementarios son bienes que se utilizan conjuntamente para poder cubrir una necesidad, mientras que los sustitutivos son aquellos que pueden suplir otro bien para poder cubrir pues, la misma necesidad. Marshall también habla sobre el excedente del consumidor. Lo expone como la diferencia entre la utilidad total que se obtiene de un bien o servicio y su precio en el mercado. En esa misma línea, mientras que los factores de producción tradicionalmente han sido considerados como el trabajo, la tierra y capital, Marshall agregaría la iniciativa empresarial, la cual se encargaría de coordinar, organizar e impulsar a los tres factores anteriores, y que sin iniciativa empresarial no existiría una actividad económica eficiente.